Y dice que Jehová se acordó de ella. O sea, ya no había problema de darle un hijo. El propósito se había cumplido. Y ahora Dios la iba a bendecir con más hijos e inclusive ella va a profetizar en el siguiente pasaje. Se va a encontrar con Dios, las maravillas de Dios cara a cara y va a ver a Jesucristo, el Mesías. Y su hijo va a ser clave en la historia de Israel. Vamos a abrir la palabra de Dios a 1 de Samuel, donde vamos a comenzar una serie y le he titulado Todo apunta al Mesías. Puede parecer extraño este título, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Quiero anticiparles que este libro habla de Jesucristo, aunque nunca se da el nombre Jesús ni Cristo. En realidad, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo como Jesucristo se los explicó a sus discípulos cuando resucitó y todavía no lo habían entendido. Dice que comenzando desde Moisés, por toda la ley, los profetas y los salmos, les demostró en las Escrituras todo lo que decían de él. ¿Y a dónde habla de Jesucristo el Antiguo Testamento? Bueno, de diferentes maneras. Ahí hay tipos, hay cuadros, hay asuntos simbólicos y hay profecías directas y hay declaraciones donde Jehová es Jesucristo. Todo apunta al Mesías, a Jesucristo. O sea, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, su propósito es traernos a Cristo. El propósito de todo lo que nos ha sucedido en la vida, hermano, es traernos a Jesucristo. Cosas que uno se quedó con que, ¿y por qué no tuve tal cosa? Era propósito de Dios, para que usted no se arraigara en este mundo y viniera a Jesucristo en quien se encuentra la satisfacción plena. Ese es el fin de la vida. Ese es el fin del universo, de toda la creación, porque todo es parte de una sola cosa. La Biblia, la creación, la vida nuestra es parte de una sola cosa, del propósito de Dios. Aunque no lo entendamos, no lo entendimos. Hermano, el propósito de su vida es Cristo. Si usted no lo encuentra, usted ha desperdiciado su vida, ha perdido su vida. Es que todo ser humano va a tener que encontrarse con Él. Unos para salvación y otros para perdición. Porque Él es el Salvador o es el juez. No hay que evadir este propósito. En Cristo se encuentra nuestra salvación, nuestra plenitud, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra sabiduría. Todo está en Él. Y en el caso suyo, hermano, usted ha conocido a Cristo como su Salvador personal. El propósito de Dios para su vida es que usted crezca espiritualmente, pero ¿qué es ese crecimiento espiritual? Cristo se ha formado en usted. Que ya no viva usted, sino Cristo en usted. Como le decía Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo decía, estamos anunciando a todo hombre y enseñando para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo le parece? Me imagino que ya lo sabe, ¿verdad? Pero esto nunca se agota, este tema, porque me sospecho que muchos cristianos pasan años y años siendo cristianos y no han descubierto a Cristo, sino que lo que tienen es una rutina, una serie de convicciones, claro, convicciones, un luchar en esta vida por sobrevivir en muchos sentidos, pero ese descubrimiento de Cristo que les transforma la vida, creo que algunos, siendo cristianos, no lo llegan a experimentar. No es porque no se pueda, sino porque no han entendido que ese es el propósito, que Cristo se ha formado. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso Jesús también le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. Sencillo, solo una cosa es necesaria. Cristo. Este libro nos va a hablar de Él. Comencemos, capítulo 1, versículo 1.
Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, sus esposas. En ese tiempo se permitía la poligamia. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Y fíjense bien en esto, aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por lo cual lloraba y no comía. En aquel tiempo se veía una mujer estéril como que le había caído una maldición, y más que su rival, la otra esposa, le hacía burla, hablaba sarcásticamente, la humillaba. Algunas personas nacieron con desventajas y tienen que sufrir por años, y nos preguntamos por qué. Los sufrimientos de esta mujer la llevaron a tener un encuentro con Dios que no lo tuvo su rival, Penina. Ana llegó a conocer a Dios y ¿saben qué más? Pero esta mujer, Ana, vio proféticamente a Jesucristo. Yo quiero destacar algunas cosas importantes acá. Primero, un propósito. Y Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, era propósito de Dios que no tuviera hijos. No sabemos cómo Dios está obrando en nuestra vida. Él obra de maneras misteriosas, hermano, pero Él está en control siempre. A su tiempo vamos conociendo los propósitos de Dios, pero quiero decirles esto. Si Dios tiene un propósito negativo o aparentemente negativo, como es en este caso, Él siempre tiene propósito y digamos un propósito positivo que llega a compensar y hacer mucho más de lo que era el propósito negativo. Esto era para que Ana reflexionara y buscara a Dios. Ahora, cuando buscamos a Dios, porque hemos determinado que hay algo que Dios está haciendo que no tenemos control y es negativo para nosotros. Ese es un momento para buscar a Dios. Dios no le había concedido tener hijos, pero ella iba a buscar a Dios con todo su corazón. Aparentemente hay un abandono, porque dice Jehová no le había concedido tener hijos. Y empeoraba, porque esto duraba de año a año. A ver, no es que estamos abandonados. Dios está en control, pero hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida. Parecía que Dios no escuchaba. Viene el otro. Esto significa prueba. ¿Qué es la prueba? Lo voy a tomar la figura que utiliza la Biblia. El oro se prueba, la plata se prueba. El término es plata probada o oro probado se refiere al oro, por ejemplo, que ha sido fundido a grandes temperaturas para que se derrita y se haga líquido. Cuando se funde el oro, por ejemplo, y la plata, lo que es la impureza de eso sale a flote y hay la oportunidad de eliminarle la impureza. Porque aunque sean metales preciosos, tienen sus impurezas. La Biblia compara el oro y plata a nosotros, especialmente a nuestra fe, que tiene que ser probada. Aunque seamos cristianos, todavía tenemos impurezas. Se le llama escorias a la impureza de la plata. Y imagínense ustedes a alguien como Job, que la Biblia le llama un hombre temeroso de Dios, perfecto, y tuvo que ser probado, que al final terminó tirándole sus chispazos a Dios por lo que le estaba pasando. O sea, cuando él empezó a desahogarse y todo, él fue fiel y no le atribuyó a Jehová despropósito alguno, pero la prueba lo fue venciendo. Y se le manifiesta en medio de un torbellino y le dice, ¿quién es este que está hablando necedades, insensateces? ¿A dónde estabas cuando yo estaba creando el universo? Y Job no hallaba que responderle.
Todo le estaba yendo mal a Job. Ustedes saben la historia, cómo estaba enfermo, había perdido a sus hijos, su esposa. Él era un temeroso de Dios, perfecto y un hombre correcto, íntegro, sí, lo era. Pero todavía tenía escorias. Y que Dios tenga misericordia de sus vidas y la mía, hermano. Y yo no deseo que ustedes sean probados, pero ha de venir la prueba. Pero no desmayen. Dios está en control para llevarnos más a Cristo, como lo hizo con Job. Y Job, fíjense qué es lo que dijo. Señor, hablaba cosas demasiado sublimes para mí, cosas que no entendía. Ahora te conozco, Señor. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y en cuanto a mí, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Todavía tenemos escoria, hermano. Eso está haciendo Dios. Esa prueba en ella. Ella es una buena mujer, pero está trabajando en ella, así como trabajó en Job y como tiene derecho, porque tiene todo el derecho de trabajar en nuestra vida. Esto provocó en ella llegar a la conclusión: ¿a quién tengo yo? ¿A quién voy a buscar? ¿Quién es el único que tiene el control y la soberanía sobre todo? Mi Dios. Él es la solución. Cuando tenemos esa actitud y se une con el propósito de Dios, entonces Dios responde. Porque también a veces no es el propósito de Dios. Nosotros podemos llegar a clamarle, y Dios decidió hacerlo de otra manera. El entendimiento de esto, va a llevar a Ana a hacer una oración preciosísima. Pero eso es fe, hermano. Sujetarse a la voluntad de Dios, no como a veces se enseña en el ambiente evangélico. Fe es: Dios me va a dar esto, Dios me va a dar esto. Dios, solo hay que confesarlo, decretarlo. Yo decreto que soy sano. Yo decreto que tengo un hijo. Yo creo que muchas oraciones son un intento de forzar a Dios. Y he visto mucho fracaso. Es que aquí no depende de nosotros, hermano, ni de la manera como oremos y saltamos o gritamos o lloramos. No. Él es soberano. Nosotros le buscamos y como Pablo, él le rogó. Pero Dios le dijo no. Pero cuando Dios dice no, Dios dice algo más. Nos da a entender lo que Él está haciendo en nosotros. Y le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice en el siguiente versículo: por tanto, de buena ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo. Dice: me gozo en debilidades, en angustias, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, aprendió un principio poderoso de Dios en su vida. Dios quiere que el poder de Dios verdadero se manifieste en nuestra vida, hermano. Pero esto depende de su soberanía, no de que nosotros querramos forzar un poder artificial, ficticio, queriendo doblegarlo. Dobleguémonos nosotros. Humillémonos nosotros ante Él. Esta búsqueda importante. Pero le pedimos: Señor, haz esto, haz lo otro, y Él nos va a decir si es sí o no. En la historia que vamos a ver, aquí sí le concedió. Pero yo creo que Ana venía orando ya desde hace años. Y Dios dice, no le concedía tener hijos, pero ahora sí. Pero veamos las características de la oración de Ana. Vamos ahí al versículo 10. Y entonces, desde el 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Él sabía que porque no podía tener hijos. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, queriéndola consolar, inclusive dice que le daba una parte mejor que los demás. O sea, era su favorita, su preferida, para suplir lo que ella sufría. Y yo, aquí me tenés, yo soy bien bueno contigo. Pero no le dejó satisfecha a ella eso, ¿verdad? Entonces había algo más que solo Dios podía darle. Solo Dios, hermanos, solo Dios tiene esa magia, bueno, no lo digamos magia, ese conocimiento para saber qué nos pasa a nosotros. Y Dios tiene la respuesta y el poder exacto, que tal vez las otras gente nos aconsejan y tratan de suplir, pero hay algo más. A veces necesitamos quedarnos a solas con Dios, porque solo Dios es el que puede destrabar ahí y tiene las llaves para
para abrir lo que Él tiene que abrir en nuestro ser. Entonces dice versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. A mí me admira, me admiro yo mucho la preciosidad de estas palabras, porque salen del corazón probado en fuego de esta mujer. Es lo más honesto que se puede decir en toda esta situación. A esto se le llama quebrantamiento. Y tiene la palabra, y esto se encuentra en la Biblia, pues el espíritu quebrantado, a este no despreciarás tú, Jehová. Cuando una persona se quiebra, que no todas las personas que sufren están quebrantadas. Algunos están sufriendo, pero encontrando alguna manera astuta de salir de por ahí. O haciendo promesas que en realidad no son. Que en el fondo de su corazón no están teniendo un cambio. Solo les aflige lo que está sucediendo en ese momento. Pero es que Dios conoce los corazones, no lo podemos engañar a Él. Pero esta mujer sí había llegado al tope, al fondo. Le dice: Jehová, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te inclinares a tu sierva, y dieras a tu sierva un hijo varón. O sea, ¿cómo repite? Tu sierva, ella se puso abajo, como debía de ser. Siempre es así. A mí esto me impacta. Si te dignares mirar a tu sierva, la aflicción de tu sierva. O sea, en otras palabras, no tienes por qué hacerlo, Señor. Tú eres digno. Simplemente, ¿por qué tendrías que beneficiarme a mí? Si tú me beneficias, solo sería por tu misericordia y no porque yo lo merezca o porque vengo a exigir mis derechos. Señor, vengo a exigir mi derecho a tener hijos. ¿Y por qué a aquella le estás dando y a mí no? No había de eso en ella. Dios nos lleva a ese punto, y esto no se puede fingir, porque Dios atraviesa las actitudes nuestras y nuestras palabras y ve si de verdad es eso. Y tampoco esto es un método, una forma de pedirle a Dios, porque a veces los evangélicos somos como muy dados a ocupar métodos. ¿Cuál es el método que funciona? ¿Cómo oró fulano de tal? Lo voy a hacer yo también para ver si me funciona. Y que alguien diga: voy a orar como Ana ora yo. Y llega ante Dios: hasta me voy a hincar, Señor. Señor, si te dignares mirar a tu siervo y le dieras a tu siervo un carro nuevo. No, hermano, no se trata de una fórmula. O sea, usted pida que Dios lo lleve a ese punto si percibe todavía esas malicias y esas cosas terrenales que hay en el ser humano, y ese orgullo, lo que haya, y lo percibe todavía en usted. O sea, aquí, hermano, nos vemos doblegados, pero de verdad, porque no podemos engañar a Dios. Entonces, ella no le ordena a Dios, no va a decretar, va a rogar, a suplicar. Y así la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla rogativas, súplicas a Dios en oración. Es la actitud. Y miren, hermanos, Dios es misericordioso. Él tiene una misericordia que a veces ni nos imaginamos. Grande misericordia. Pero no lo podemos engañar, ese es el asunto. Porque a veces nosotros esperaríamos misericordia así como que me le fui por otro lado a Dios, me salté la barda, aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando es genuino, el corazón de Dios se conmueve y abraza y te libra del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es una persona que sí de verdad ha llegado a ese punto. El corazón de Dios se le mueve. Y como dijo David: caiga yo en la mano de Jehová y no en la de los hombres, porque en Jehová hay misericordias en extremo. Que alguien podría decir: demasiado misericordioso sos, Señor.
pero uno no sabe cómo ha analizado Dios el corazón de esa persona. Y tal vez ha visto una genuina actitud, una genuina humillación ante Él, un genuino quebrantamiento ante Él. Y Dios decide. Se movió el corazón de Dios aquí, ¿verdad? Por ella. Claro, ella no era una mujer mala, ¿verdad? Pero en medio de todo Dios no le había concedido tener hijos. Pero ahora sí, la va a bendecir. Pero hay otra cosa más que quiero destacar acá. Miren lo que dice este versículo, es preciosísimo sobre esto de la humildad. Dice Jehová, mi mano hizo todas estas cosas. En el contexto está hablando de que Él ha creado el cielo y la tierra. Mi mano hizo estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Se está dando entre Él el creador, está en lo alto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¡Wow, hermano! ¡Qué maravilloso! Y que tiembla mi palabra. Mis hermanos, temblamos nosotros a su palabra. Es que si ni la leemos, ¿cómo vamos a temblar, hermano? Ni la estudiamos, ni nos interesa, ¿cómo vamos a temblar? O sea, eso les digo para ver qué tan lejos de Dios estamos. Y puede ser que usted sea salvo, sí nació de nuevo, pero se descuidó y ahora ya no lee su palabra. Pero eso nos da a entender, hermanos, que necesitamos ser más serios y más honestos con Dios. Después resultamos pidiéndole cosas que no nos las concede. Pero es que no hemos llegado al punto, hermano. Él dice que Él, con todo lo grande que es Él, el Creador, miraré, dice. O sea, Él nada ni nadie lo va a impresionar. Ni cargos que uno tenga en la iglesia. Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Quién es este? El que tiembla su palabra. O sea, si alguien tiembla su palabra es porque está tomando tan en serio su palabra. Y como vamos a ver después, Samuel va a nacer. Y este hombre dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Este libro tiene que ver muchísimo con la palabra, con el énfasis en la palabra de Dios. Toma en serio lo que oye y lo que lee. Cuando usted vaya a la Biblia, ore primero y dígale, Señor, descúbreme tu palabra. Estoy leyendo tu palabra, Señor. Obra en mi corazón, humíllame si estoy demasiado orgulloso entrando a tu palabra. Dame entendimiento, Señor, para que esa palabra usted la considere como lo que es. Es la palabra de Dios, no es cualquier cosa, hermano. ¿Qué está pasando aquí? Fíjese usted en la oración que hace Ana. Su oración había cambiado. Cuando le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios es soberano, y le podría conceder un hijo, o podría no concederle el hijo, y estaría bien. Dios es sabio, haya hecho o lo que decidió. Y yo no podía reclamarle. Pero al entender la soberanía y someterse a la soberanía de Dios, viene una transformación. Y es que el corazón de uno entiende que Dios está examinando también los motivos por los que uno ora, por lo que pide. Si Dios le hubiera preguntado a Ana, aún no estando transformada, ¿por qué te daría yo un hijo? Ana podría haber dicho, ay Señor, si todas tienen hijo, ¿y por qué yo no? Pues, pero sí, ¿para qué? Alégame, discute tú, argumenta. Bueno, para sentirme feliz. Para amar a un niñito, qué bonito, y deleitarme en ese hijito. Bueno, para que ya no me humille Penina. Si ustedes analizan, todas estas razones parecidas o pueden haber más, son egoístas.
Pues la persona está pensando en sí misma. Yo. Sí, hermano, pero ¿quién no va a pensar así, va? Sí, es cierto. Si no hemos pasado por el horno de fuego y nos hemos sometido a la soberanía de Dios, muy probablemente eso nos va a atraer. Esa va a ser la fuerza de nuestra motivación. Pero Ana cambia. Y de verdad, de corazón lo hizo. ¿Y qué le dijo? Si te dignares dar un hijo varón a tu sierva, y le fue muy específico, ¿va? Excelente, varón. Para Dios no hay problema. Pedir específicamente cuando se ha llegado al punto. ¿Cuál es? Si me lo dieras, yo te lo voy a entregar todos los días de su vida para que te sirva. ¡Wow! ¿Creen que esto convenció a Jehová? Sí, hermano. Ok, me gusta este trato. Ahora, pero de nuevo le advierto, no es una fórmula que usted va a ir a practicar para ver si Dios le da lo que está pidiendo. Y decirle, si me das un carro nuevo, yo lo voy a dedicar a ti, Jehová. Porque Jehová podría venir y decir, ¿y por qué nuevo? ¿Y de veras lo vas a dedicar a mí? Sí, yo sí, claro que sí. Dios sabe si es cierto o no es cierto. ¿Y qué pasó? Era cierto lo que dijo Ana. Ya vamos a ver que lo entregó chiquito, siendo un niño pequeño, y no vivió con ella toda su vida. Él se quedó en el templo. Prácticamente lo criaron los sacerdotes. Ahí se formó. Le cumplió. O sea, era de verdad lo que le estaba diciendo a Jehová. Así que mis hermanos, esta reunión, esta oración nos enseña a hacer lo más honesto que se pueda. Eso es clave. Y sometidos al propósito de Dios, que si Dios quiere así va a ser, y si no, Dios lo va a llevar a otro. Pero Dios está en control. Y lo que suceda es para conocer a Cristo, porque esta mujer, en el mensaje que tengamos el otro, habla de Cristo. El último versículo de su cántico, de su poema, enfoca al Mesías. A alguien que no puede ser nada ni nadie más que Jesucristo. Se encontró aún en el Antiguo Testamento con él. Profetizó. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que ella, ahora, su motivo de querer un hijo era que no lo quería para ella, pero sí lo quería siempre para Dios. Así, pero honestamente, no nada que yo le digo a Dios, no, Señor, esto es para ti, pero a la hora de las horas no, a la hora de las horas es mío, yo soy el que dispongo lo que hago. No, de verdad lo quería para Dios. Entonces nuestras oraciones tienen que transformarse, hermanos, en que lleguemos a amar a Dios más que lo que estamos pidiendo. Abraham entregó a Isaac, y cuando viene Jehová y le dice, se lo pide a Abraham, ofréceme a tu hijo en holocausto, tu único, y se lo dice así, mire, tu único a quien amas, le dice. ¡Wow! Le tocó lo que más amaba. Y lo ofreció. Y de veras que lo iba a matar en holocausto. No estaba fingiendo. Y dice que cuando levanta el cuchillo, o sea, ya lo iba a dejar ir. En ese momento se le aparece ¿quién? Cristo. Cristo fue el ángel de Jehová. Era Jehová materializado en la forma de un varón, de un hombre. Son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y le dijo, detente Abraham, ya sé que no me has negado a tu hijo. Por esta razón yo te bendeciré. Y le da muchas promesas. Estar dispuesto a esto. De amar a Dios más que lo que estamos pidiendo. Y lo que pedimos sea para Dios. Ahora, esto quizás nos lleva a revelar. Bueno, yo tengo que quizás reexaminar todas mis oraciones. Aquí voy a tener que tirar varias oraciones allá a la basura y quedarme solo con las más puras, ¿verdad? ¿Quién sabe? Un proceso.
O tal vez ser muy honesto con Dios, Señor, mira, yo esto sí lo estoy como pensando en mí, ¿verdad? Pero no sé qué decís tú y cómo le hacemos con esto, pues, ¿verdad? Decírselo. ¿Cuál es el plan de Dios en esto? O sea, es que Dios nos quiere hacer muy honestos, hermanos, y purificar en nuestra alma. Así que esa transformación va a venir de esa manera. Pero vamos al último, y aquí está la parte bonita, cuando Dios responde maravillosamente. Y dice en el versículo 12, y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y era porque nadie oraba así allí, hermanos. Era una época de decadencia en Israel. Muchos idólatras y los que adoraban a Jehová apagados ni asistían. No, o sea, era una época deplorable espiritualmente. Y esto lo vamos a ver después. ¿Quién oraba así? Si el sumo sacerdote asustado cuando vio una mujer que va de orar y lloraba, creyó que estaba bola. Entonces llega ahí y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar así? Va? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz. O sea, sí, sintió la veracidad de esa mujer. No había discusión, sí, tiene razón, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Grábense esta frasecita, sigamos, pero regreso a esto. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, el sumo sacerdote, y ella dijo, oh Señor mío, yo me la imagino feliz la mujer. Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. ¿Y saben lo que hizo Dios? Le dio más hijos después de él. Ella lo entregó y Dios le dio más todavía. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y miren, me llama mucho la atención cuando ella terminó de orar, ya no estuvo más triste. Aquí en versículo 18. Un consuelo, una paz, una esperanza, una alegría sobrenatural entró a su alma. Todas esas congojas se fueron. ¿Y qué había pasado? Y fíjense bien, ella no sale decretando cosas. Porque en realidad Dios no le dijo, vas a tener un hijo. Y ella, Dios me dijo que voy a tener un hijo. No.
Era una paz sobrenatural, podríamos decir hasta como misteriosa. Como que fue una liberación que ella tuvo de cadenas que ella arrastraba. En otras palabras, el problema no es que Dios te conceda o no te conceda un hijo o lo que sea. El problema es en el alma, que tenemos cadenas en el alma, pesos. Ahí estábamos sirviendo a Dios, haciendo cosas. Pero hay cadenas que han venido simplemente por ser seres humanos y por no haber conocido la soberanía de Dios sobre nosotros, sino que todavía eso terrenal de nosotros sigue funcionando en el sentido que yo tengo derecho a esto, que yo aquí, que yo allá, y muy enfocados en nosotros mismos, aunque seamos buenos cristianos, hermano. Pero ella fue librada, como dijo también Jacob en Peniel. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Porque desde ese momento a ella se le fue la tristeza, el peso que había tenido por años en su corazón. Y Dios no le había dicho, te voy a dar un hijo. No. Pero eso anticipaba bendición. Era una liberación la que ella tenía. Y dice que Jehová se acordó de ella. Sí, ya no había problema de darle un hijo. El propósito se había cumplido. Y ahora Dios la iba a bendecir con más hijos e inclusive ella va a profetizar en el siguiente pasaje. Se va a encontrar con Dios, las maravillas de Dios cara a cara y va a ver a Jesucristo, el Mesías. Y su hijo va a ser clave en la historia de Israel. Esta oración cambió la historia. Trajo un avivamiento que va a venir poco a poco, o sea, no es de un solo. Dios va a ir haciendo circunstancias y va a nacer el rey ahí en ese periodo. David, el rey David, que es tipo de Jesucristo y que es de quien iba a venir el Mesías. Y su hijo, Samuel, de Ana, iba a ungir al rey, que era conforme al corazón de Dios. Dios trae una cadena de bendición espiritual según los propósitos de Él a la vida. Pero procuremos eso, mis hermanos, volvernos honestos ante Dios. Que algo se destrabe dentro de nosotros, eso. Y Dios va a desatar un río de bendición a su tiempo.